Bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos de uno de esos personajes que muchos fanáticos de Ranma medio recuerdan por su breve aparición, pero cuya historia es mucho más interesante de lo que parece a primera vista. Mientras la mayoría de los personajes de la serie están marcados por las famosas maldiciones de las fuentes malditas de Jusenkyo, existe una joven cuya vida quedó completamente condicionada por una de ellas. Una heredera que nació rodeada de riquezas, pero que jamás pudo disfrutar plenamente de su fortuna. Estamos hablando de Aris Nanjo, protagonista de la película Ranma medio, Nyao Macankyoban, conocida en Hispanoamérica como Ranma medio, canción de amor de la camelia blanca. En este video conoceremos toda su historia, su origen, la misteriosa maldición que cambió su vida, su extraño plan para romper el destino y el significado que representa dentro del universo de Ranma. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Aris Nanjo pertenece al poderoso clan Nanjo, una familia tradicional japonesa con enormes riquezas y una larga historia. Desde pequeña fue criada como la futura líder del clan. Tenía sirvientes, una residencia enorme y todo aquello que cualquier persona podría desear. Sin embargo, detrás de esa apariencia perfecta existía un enorme vacío. Su vida estaba marcada por una tragedia que muy pocos conocían. No era una enfermedad. No era una enemistad familiar. Era algo mucho más extraño. Una maldición proveniente de Jusenkyo. Como ocurre con muchos personajes de Ranma medio, el origen del problema comienza en las legendarias fuentes malditas de Jusenkyo. Cada una de estas fuentes guarda la tragedia de un ser vivo que cayó siglos atrás. Quien cae en una de ellas queda condenado a transformarse cada vez que entra en contacto con agua fría. El agua caliente revierte temporalmente el cambio. Aris cayó en la fuente de los gatos. Desde ese momento, cada vez que era salpicada con agua fría, dejaba de ser una joven humana para convertirse en una pequeña gata. Aunque pueda parecer una transformación adorable, para Aris era una auténtica pesadilla. En Ranma vemos personajes que convierten su maldición en parte de su vida cotidiana. Ranma aprende a luchar incluso transformado. Ryoga termina acostumbrándose a ser un cerdito. Champú continúa viviendo como amazona pese a convertirse en gata. Pero Aris nunca logra aceptar su situación. Para ella, la maldición representa una condena. Una carga imposible de soportar. Su personalidad comienza a cambiar. Se vuelve caprichosa. Exigente. Melancólica. Y profundamente pesimista. Está convencida de que jamás podrá vivir una vida normal. Lo interesante del personaje es que Rumiko Takahashi y la película muestran una consecuencia poco explorada dentro de la serie. No todas las personas reaccionan igual ante una maldición. Mientras algunos logran adaptarse, otros quedan emocionalmente destruidos. Aris pertenece a este segundo grupo. Cada transformación le recuerda que su destino ya no depende de ella. Nunca sabe cuándo un simple accidente con agua cambiará completamente su apariencia. Ese miedo termina dominando toda su existencia. Su riqueza deja de tener valor. Los lujos ya no importan. Solo desea volver a ser una persona normal. Con el paso de los años, Aris desarrolla una obsesión. Está convencida de que debe existir alguna forma de romper la maldición. Investiga antiguas leyendas relacionadas con Jusenkyo. Busca documentos. Consulta historias. Y finalmente encuentra una antigua creencia relacionada con las fuentes malditas. Una leyenda afirma que las personas que poseen una doble relación con Jusenkyo pueden participar en un antiguo ritual capaz de conceder un deseo. Aunque nadie puede asegurar que sea verdad, Aris decide aferrarse a esa esperanza. Después de todo, siente que no tiene nada que perder. Aquí comienza el conflicto principal de la película. Aris ordena que sean llevadas hasta su residencia todas aquellas personas relacionadas con Jusenkyo que cumplan ciertos requisitos. Naturalmente, eso incluye a Ranma y varios de sus amigos. Desde el punto de vista de los protagonistas, la situación resulta muy sospechosa. No entienden por qué una desconocida los invita a su mansión. Mucho menos por qué insiste tanto en reunirlos. Pero Aris no pretende hacerles daño. Lo único que busca es cumplir el ritual y recuperar la vida que perdió.
Aunque muchas veces actúa de manera egoísta, Aris no puede considerarse una verdadera villana. No busca conquistar el mundo. No desea hacerse más poderosa. Ni siquiera intenta obtener riquezas. Su único deseo es dejar atrás la maldición. Eso convierte sus acciones en algo mucho más humano. Está desesperada. Ha perdido la fe en el futuro. Y cree que cualquier sacrificio vale la pena si existe una mínima posibilidad de volver a ser libre. Cada vez que el agua fría toca su cuerpo, Aris adopta la forma de una pequeña gata. Esta transformación simboliza justamente aquello que más detesta. Mientras otros personajes aprovechan las ventajas de sus nuevas formas, Aris únicamente ve una prisión. Curiosamente, existe otro detalle interesante. Ella siente un profundo rechazo hacia los cerdos. Este rasgo funciona como un pequeño contraste cómico dentro del universo de Ranma, donde Ryoga suele transformarse precisamente en un cerdito negro. La interacción entre ambos personajes genera situaciones bastante curiosas debido a esa aversión. Una de las razones por las que Aris resulta memorable es porque representa una visión distinta de Jusenkyo. Ranma suele tratar las maldiciones como fuente de humor. Las transformaciones provocan situaciones absurdas. Confusiones románticas. Combates extravagantes. Pero Aris recuerda al espectador que esas mismas maldiciones también pueden destruir psicológicamente a una persona. Ella vive con miedo. Con tristeza. Y con la sensación de haber perdido el control de su propia vida. Es una mirada mucho más dramática sobre el mismo fenómeno. Aris suele ser descrita como caprichosa. Está acostumbrada a que sus órdenes sean obedecidas inmediatamente. Después de todo, toda su vida creció rodeada de sirvientes. Sin embargo, ese comportamiento también funciona como un mecanismo de defensa. Detrás de esa actitud existe una joven profundamente insegura. Una persona que teme quedarse sola. Que desconfía del futuro. Y que ha depositado todas sus esperanzas en una antigua leyenda. Su aparente arrogancia esconde una enorme fragilidad emocional. Aris representa una pregunta interesante dentro de Ranma medio. ¿Qué ocurre cuando una persona no consigue aceptar aquello que no puede cambiar? Muchos personajes encuentran formas de seguir adelante. Ella no. Su vida gira completamente alrededor de la idea de eliminar la maldición. Toda su felicidad depende de lograr ese objetivo. En cierto modo, Aris simboliza cómo una obsesión puede terminar controlando la existencia de alguien. Aunque su aparición se limita a esta historia, Aris cumple una función importante. Es el motor que pone en marcha toda la aventura. Gracias a ella conocemos una nueva leyenda relacionada con Jusenkyo. También permite explorar un aspecto emocional poco frecuente en la franquicia. Mientras la serie suele alternar humor, romance y acción, esta película incorpora un conflicto mucho más melancólico. Aris es precisamente el centro de ese conflicto. La respuesta depende del punto de vista. Sus decisiones generan problemas para los protagonistas. Manipula situaciones. Obliga a otros personajes a participar en sus planes. Pero sus motivaciones nacen del sufrimiento. No actúa por crueldad. Actúa porque está convencida de que esa es la única oportunidad de cambiar su destino. Por eso muchos fanáticos la consideran un personaje trágico más que una antagonista clásica. Aunque nunca volvió a convertirse en un personaje recurrente dentro del universo de Ranma, Aris permanece en la memoria de los seguidores de la franquicia. Representa uno de los pocos casos donde las consecuencias emocionales de Jusenkyo reciben tanta importancia. También demuestra que incluso dentro de una comedia absurda pueden existir historias cargadas de tristeza. Su breve aparición bastó para ofrecer una perspectiva completamente distinta sobre las maldiciones que afectan a tantos personajes. Y precisamente por eso continúa siendo recordada décadas después. Aris Nanjo demuestra que no todas las historias de Ranma medio giran únicamente alrededor del humor. Su vida estuvo marcada por una maldición que destruyó su tranquilidad y la llevó a aferrarse desesperadamente a una antigua leyenda con la esperanza de recuperar su libertad. Puede parecer caprichosa, exigente o incluso egoísta, pero detrás de esa fachada solo encontramos a una joven que quería volver a vivir sin miedo.
Esa mezcla de tragedia, esperanza y determinación convierte a Aris en uno de los personajes exclusivos de las películas más interesantes de toda la franquicia. Y aunque su participación fue breve, dejó una huella que muchos fanáticos todavía recuerdan. Si te gustó este recorrido por la historia de Aris Nanjo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para seguir descubriendo la historia completa de los personajes más curiosos de Ranma Medio y de muchas otras series que marcaron generaciones. Nos vemos en el próximo video.